Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el día de hoy intentaremos hacer una introducción a los textos que hemos dejado para esta semana, que son básicamente el texto de Berger y Luhmann sobre la construcción social de la realidad, el texto de Rousseau más particularmente el tema de los paradigmas científicos, y el texto de Mejía sobre modernidad, capitalismo y ciencias sociales. Aclaramos que hemos dejado además dos videos interesantes, uno relativo justamente a los paradigmas científicos de Thomas Kuhn y otro video que tiene que ver con esta idea de construcción social de la realidad, que es lo primero que quiero abordar en el día de hoy, y es justamente lo que surge de ese texto de Berger y Luhmann. Un texto que ya es un texto clásico de la sociología, por cuanto lo que hace Berger y Luhmann es hacer un raconto histórico y teórico de cómo se fue construyendo esto que llamamos la sociología del conocimiento, ¿no? Porque evidentemente el conocimiento, aún el conocimiento de, de las cosas naturales, no necesariamente solamente de la sociedad, tiene una relación directa con la realidad social. Entonces esta idea de la sociología del conocimiento que se va construyendo tiene que ver con una disciplina que estudia justamente esas condiciones sociales de producción del conocimiento, los procesos de producción que no solamente son procesos de producción de conocimiento científico, sino también de otros tipos de conocimientos no científicos que los resumimos y que son propios de la vida cotidiana y que lo resumimos en este concepto que llamamos sentido común. Pero lo primero que tenemos que partir es pensar qué es lo real, ¿no? La realidad se puede conocer. La ciencia propone, de alguna manera, una forma de conocimiento del mundo, y en el caso de las ciencias sociales justamente es el conocimiento del mundo social, ¿no? Pero no solamente haciendo ciencia se conoce el mundo, el hombre de la calle, nosotros en la vida cotidiana también observamos una realidad. Hay realidad también en el sentido común. Sin embargo, la ciencia apunta a hacer un conocimiento crítico, ¿no? A través de la utilización de eso que llamamos ya el método científico. En definitiva es poner a prueba algo. Poner a prueba da cuenta entonces de este carácter crítico que la ciencia tiene, que pone todo en cuestión. El sentido común no necesariamente pone todo en cuestión, porque el sentido común es básicamente irreflexivo. Ahora, lo que tenemos que tener en claro, que el desarrollo de la sociología del conocimiento nos va mostrando que todo conocimiento, aún el conocimiento científico, es relativo. La idea de objetividad en la ciencia se ha ido perdiendo cada vez más. ¿Y por qué se pierde? Y se pierde porque, primeramente, vemos como teorías científicas que en algún momento no fueron consideradas verdaderas, en otro momento fueron descartadas y sustituidas por otras teorías. Entonces lo que era verdad, verdad científica, en un determinado momento dejó de serlo en otro momento. Evidentemente la verdad tiene un sentido histórico concreto, o sea, tiene una eficacia histórica, y como les dije, teorías que tienen eficacia para responder o para dar respuestas a determinados problemas en determinados momentos, en otros momentos no los tienen. Y además el conocimiento es relativo porque depende entonces de un contexto histórico, geográfico. Esto se hace más evidente, aunque se da en toda la ciencia, pero más evidente en las ciencias sociales, porque ninguna sociedad es igual a otra, ¿no? Cada sociedad tiene su cultura, su forma de ver el mundo, sus propias representaciones, sus formas de organización política, social, económica. Entonces ahí es en mayor medida que las formulaciones generales que pretenden ser objetivas,
chocan con esta relatividad, ¿no? Y relatividad que también se expresa en la subjetividad que tiene el conocimiento del mundo social, por cuanto nosotros cuando conocemos ese mundo somos parte del mundo que estamos intentando conocer. Por eso decimos que todo conocimiento es subjetivo, porque nosotros somos objeto y sujeto, no están separados, nosotros formamos parte del objeto que estamos conociendo. Entonces, lo que le va a importar a este estudio del conocimiento, que es la sociología del conocimiento, es no solamente las concepciones sobre las cosas que nos puede aportar la ciencia u otro tipo de conocimiento, sino los procesos sociales a partir de los cuales algo llega a ser considerado conocimiento. Es decir, algo llega a ser considerado como realidad, porque básicamente lo que hace la ciencia es describir, explicar, pero básicamente construir una realidad a través del método. La expresión sociología del conocimiento la crea un autor que se llamaba Max Scheler en 1920 y la erige este término como una nueva disciplina que se ocupa de la relación que existe entre el contexto social y el conocimiento. Y lo que es importante destacar, y esto tiene que ver con el texto que vimos anteriormente, el texto de la ideología alemana de Marx, que la sociología del conocimiento se construyó como derivación del pensamiento de Marx. O sea, si bien esto es algo que ya venía en otros autores anteriormente, es en Marx donde se expone de manera clara y precisa esta idea de construcción social de la realidad. Por eso decimos que la sociología del conocimiento se construyó como derivación del pensamiento, pero también en la crítica al pensamiento marxista. ¿A qué cuestión del pensamiento marxista? Básicamente a la determinación social del conocimiento y básicamente el determinismo económico. Lo que se le critica a Marx es justamente esta idea de que, o esta concepción que tiene Marx de ideología como falsa conciencia de las cosas. Porque si nosotros presumimos que existe una falsa conciencia de las cosas, porque las ideas que se imponen sirven para la reproducción de un orden de dominación, por ejemplo el derecho, por ejemplo las ciencias mismas, las teorías científicas, sirven a la reproducción del orden como es, porque el orden se reproduce más o menos de la misma manera, generando que quienes tienen poder, quienes tienen mejores condiciones sociales y pueden imponer su posición a otros, mantengan esas condiciones. Y entonces la ideología viene para Marx a ocultar esas relaciones de dominación, a poner de alguna manera un velo que nos impide ver el real ejercicio de dominación. Pero decir que la ideología es una falsa conciencia implicaría, por ende, también presumir que existe una conciencia verdadera. Bueno, la sociología va a empezar en esta idea relativista del conocimiento, va a empezar a poner en cuestión esta idea de que pueda existir una conciencia verdadera, un conocimiento del mundo verdadero. Y va a empezar a hablar de la idea de que en realidad existen distintas ideologías de acuerdo a la posición que ocupemos en el mundo. Podrá haber una ideología de la clase dominante o una ideología incluso también de la clase dominada, y es por ejemplo esa ideología la que puede dar lugar a la transformación del mundo. Entonces, esta relación entre una estructura económico-social que piensa Marx cuando habla de las condiciones materiales de vida y una superestructura de ideas, donde está el derecho, donde está el Estado, donde está la ciencia que sirve para la reproducción de la estructura tal como es,
pero está determinada por esa estructura, empieza a ser cuestionada, ¿no? Esta determinación económica, porque para Marx esa estructura es básicamente una estructura económica, porque las relaciones sociales para Marx son relaciones de producción. Aparece también como precedente de la conformación de la sociología del conocimiento la idea de un filósofo alemán del siglo XIX que se llama Nietzsche, que piensa la verdad como resultado de la voluntad de poder, que piensa a la verdad justamente como un instrumento de la lucha por el poder, que en realidad la verdad no existe en sí misma, sino lo que existe son luchas por el poder. Entonces, en estas ideas, ¿no?, de Marx y de Nietzsche es que se construye entonces la sociología del conocimiento. Pero también tiene un papel muy importante el pensamiento de Dilthey, el historicismo, ¿no? Porque Dilthey lo que plantea es la relatividad de todas las perspectivas sobre lo humano. Plantea que lo social es producto de una cultura, ¿no? No existe una razón universal. La razón o el yo es un yo situado en un momento histórico determinado, ¿no?, en un lugar determinado, en una sociedad determinada. Entonces cuestiona la idea de verdad absoluta o de criterios universales de justicia. Entonces hace una fuerte crítica a la idea de objetividad y separa a las ciencias del espíritu, las ciencias humanas, de las otras ciencias que son las ciencias naturales, ¿no? Porque dice lo que es el primero que va a marcar la idea de que las ciencias de la cultura o las ciencias del espíritu tienen una lógica diferente de funcionamiento, porque el mundo en el que operan estas ciencias del espíritu es un mundo básicamente de sentido, como algo que va a decir posteriormente Max Weber, ¿no? También es interesante el aporte que hace Mannheim, que fue un teórico de la ideología y que justamente es uno de los críticos del determinismo marxista, porque lo que dice Mannheim es que la ideología, esta falsa conciencia de las cosas que pensaba Marx, no puede verse de esa manera, sino que hay que pensar a la ideología como justamente ese pensamiento humano que nunca es ajeno al contexto social. Nunca es ajeno. No es que existen ideas distorsionadas, como pensaba Marx de la ideología, y ideas no distorsionadas. Existen ideas sobre el mundo y todas ellas están determinadas por el contexto en las cuales se crean. Entonces ahí hablamos del contexto y ahí la sociología del conocimiento empieza a mostrar que existen contextos de descubrimiento. No es casual que la revolución copernicana se haya dado en ese momento. Tal vez incluso haya habido científicos anteriormente, filósofos que ya habrían visto lo que Copérnico vio, que era que el centro del universo era el Sol y no la Tierra, como se pensaba desde la doctrina religiosa. Sin embargo, es en ese contexto histórico, porque ya había algunas rupturas sociales, algunas rupturas en esa sociedad que ponían en cuestión el orden vigente. Entonces, el cambio en la sociedad genera también la imposición de nuevas teorías como verdaderas. Bueno, Copérnico genera una revolución con esa posición de que el Sol es el centro del universo, justamente porque ya había algunas dinámicas sociales que había cambiado. Algo se había resquebrajado ya en esa sociedad medieval signada por la preeminencia del pensamiento mítico. Evidentemente, la racionalización del mundo comenzaba a penetrar, a corroer el mundo medieval. O sea, lo que queremos mostrar es que el mundo moderno
o la cultura moderna o las ideas de la modernidad ya estaban penetrando, ¿no? Porque no es que termina el mundo premoderno y comienza el mundo moderno de un día para otro, ¿no? No es ni el descubrimiento de América, ni la revolución copernicana, ni la creación de la moneda, ni todos los hechos que se dicen que generaron el avance de la modernidad o la llegada de la modernidad, los que por sí solos permiten decir que ahí empieza la modernidad. Si no, son transformaciones sociales más complejas, más profundas, y esas transformaciones permiten o generan un contexto de descubrimiento de eso que tal vez, no sé, los egipcios tal vez lo habían visto, se habían dado cuenta 2000 años antes. Sin embargo, es en este momento que provocan una revolución científica. Y a su vez ese contexto también genera la posibilidad de justificación de determinadas verdades a través de determinadas teorías. O sea, determinadas teorías que permiten, ¿no?, la elaboración de determinados conocimientos. Y ahí está lo que llamamos el contexto de justificación. Entonces, estos dos conceptos son centrales para la sociología del conocimiento. Entonces, de lo que se trata esta sociología del conocimiento es pensar el proceso de producción de la realidad. Y ese proceso de producción o de construcción de la realidad social lo advertimos tanto en el pensamiento o en el conocimiento científico como en el conocimiento del sentido común. Y no creamos que estas dos formas de conocimiento están desconectadas, porque cuando nosotros vamos a analizar el mundo en que vivimos, no partimos de una tabla rasa, ¿no? Partimos ya de significaciones sobre el mundo que tenemos, de representaciones de conocimientos previos. ¿Esto qué quiere decir? Que las ciencias sociales, el problema que tienen es que parten, y la ciencia en general, pero esto se ve mucho más en las ciencias sociales, que partimos de un mundo que está previamente interpretado. No es que no conocemos nada del mundo en que estamos viviendo, no. Tenemos una forma de conocimiento que, como dijimos, no es necesariamente verdadera, pero es la que funciona en el sentido común. Entonces, ¿qué viene a hacer la ciencia? ¿Cómo hace? Si está condicionada por ese sentido común, ¿no? Bueno, la función de la ciencia justamente es trascender ese sentido común. Es poder decir algo distinto o igual, tal vez, pero de manera reflexiva, de manera crítica, poniendo en cuestión, refutando, en definitiva, aplicando el método científico. Por eso se dice que en realidad en las ciencias sociales hay una doble hermenéutica. Nosotros ya viviendo en este mundo interpretamos el mundo en que vivimos, y la ciencia viene a hacer una segunda hermenéutica o una segunda interpretación del mundo. Lo cierto es que, como bien ha dicho Marx en el texto de la ideología alemana, todo, las ideas, nuestra conciencia sobre el mundo, el Estado, el derecho y hasta el lenguaje, deriva de nuestras condiciones de vida, de nuestras condiciones sociales de vida. Y Marx decía, y esto ya lo explicamos antes, decía que los hombres se organizan socialmente para producir los bienes y servicios que le permiten satisfacer sus necesidades. Y en ese proceso crean nuevas necesidades, ¿no? Pero además de crear nuevas necesidades, crean ideas, crean conciencia, crean el mundo en el que viven y se construyen también a sí mismos
como sujetos. Entonces cuando decimos que el hombre construye el mundo en que vive, construye las ideas, el lenguaje, y el lenguaje a su vez también es constructor de la realidad, porque todas las representaciones, las tipificaciones que tenemos sobre el mundo, las adquirimos a través del proceso de comunicación y las reproducimos a través del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros nombramos algo, ¿no? Por ejemplo, un vaso, una mesa, una silla, o a nosotros mismos, ¿no? Eso tiene, esas palabras construyen esa realidad, porque esas palabras conllevan un conjunto de significaciones. Decir padre involucra muchas cosas, ¿no? Involucra roles sociales, ¿no? Involucra derechos, obligaciones. Decir madre, hijo. Entonces, cuando nosotros decimos o nombramos algo, decimos varón, mujer, sin pensarlo, lo que ocurre es que se ponen en juego un conjunto de significaciones sobre ese mundo, de tipificaciones sobre el mundo, tipificaciones como decía Alfred Schutz, otro sociólogo muy importante en la sociología del conocimiento, que nos marca que la realidad es una construcción social, pero al mismo tiempo es una construcción discursiva. Porque el lenguaje, cuando se pone en movimiento, ¿no? se transforma o circula, en realidad, circula a través de discursos. ¿Y qué es un discurso? Bueno, es el lenguaje en movimiento, el lenguaje en aplicación, con el objetivo de conseguir en utilización, ¿no? El discurso tiene que ver con el uso del lenguaje y es el uso del lenguaje para conseguir un efecto en el otro. Ese efecto tiene que ver con la posibilidad de comunicarnos, la búsqueda de comunicación, pero también tiene que ver con discursos que circulan y que construyen el mundo en que vivimos y que los reproducimos a veces sin darnos cuenta. Discursos que aparecen, que circulan en nuestras familias, en las relaciones inmediatas, que circulan en los medios de comunicación. Por eso es tan importante también la realidad que producimos todos los días y que se produce en los medios de comunicación, la importancia del pensamiento crítico, porque los medios de comunicación son instrumentos productores de realidad. El siglo XX nos mostró algo, a través de un autor que se llamó Michel Foucault, que es esta idea de que las cosas están por un lado y las palabras están por el otro. Una cosa son las cosas y otra cosa son lo que se dice de las cosas. Y esto vale para la ciencia, vale para todo. Vale para el derecho. Una cosa es la ley, el texto que está ahí, y que nosotros vamos a tener que estudiar como científicos del derecho, como teóricos del derecho. Y otra cosa es lo que decimos que la ley es. Y lo que circula en la sociedad no es el texto, porque el texto está ahí muerto, es una cosa. Lo que circula son los discursos en referencia a ese texto. Y esos discursos sirven también de marco de referencia de las acciones. Y de esa manera es que el derecho como fenómeno social sirve o regula las conductas en sociedad. También es importante marcar el texto de Mejía. Por cuanto al texto de Mejía lo que nos señala justamente es la relación que existe entre la ciencia y la modernidad. O sea, la ciencia que conocemos en la actualidad es producto de la modernidad.
Y Mejía nos da una explicación un poco qué es esto de la modernidad como una construcción conceptual histórica, básicamente occidental, que se presenta a sí misma como opuesta a una etapa cultural anterior, más oscura, más dogmática. La modernidad aparentemente sería sinónimo de poner en cuestión todo, de ciencia, de razón. Básicamente una etapa donde el hombre está en el centro, ¿no? El desarrollo de, 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 de la razón es fundamental en esta modernidad. Y una idea de progreso que hoy en día ya está muy cuestionada, una idea de progreso que justamente se va a conseguir, progreso social, económico y moral también, que se va a conseguir a través del avance de la razón y del conocimiento, así teorías como el racionalismo y el iluminismo durante la modernidad justamente van en esa línea. Y hay una modernidad económica, una modernidad política. La modernidad política tiene que ver con nuevas ideas, nuevos principios que se imponen, con la idea de libertad y la igualdad, el desarrollo del individuo, ¿no? Y a partir del desarrollo de los individuos, de individuos libres e iguales, se va a lograr el desarrollo global de la sociedad, eh, afianzando y fortaleciendo las condiciones de libertad de los sujetos. Esos son los nuevos valores de la modernidad y desde el ámbito de la economía, el desarrollo de las fuerzas productivas y la aparición de una economía de carácter industrial, ¿no? Por oposición a la economía básicamente agraria del régimen feudal. Y acá es donde se conectan la ciencia con la modernidad, con esta modernidad económica. O sea, el desarrollo de las ciencias va a estar traccionada por esta revolución industrial que va a utilizar de la tecnología, de la técnica, ¿no? De los avances científicos para su desarrollo. Entonces es así que a partir del siglo XVIII, XIX sobre todo, las ciencias tienen un desarrollo muy importante. Y no solamente las ciencias físico-matemáticas, sino también las ciencias sociales. Las ciencias sociales van a nacer ya como ciencias, como las conocemos en la actualidad, en el siglo XIX, tanto la sociología como la antropología. Ciencias que obviamente habían tenido desarrollos anteriores, pero que se los considera antecedentes. En este momento, en plena revolución industrial, es cuando ya se consolidan como ciencias. Se puede decir que nacen como ciencias. ¿Y por qué es en este momento y no en otro momento? Y volvemos a la idea, ¿no? De las condiciones sociales de producción, del conocimiento, ¿no? Los procesos a partir de los cuales la realidad se construye. Bueno, estas ciencias logran consolidarse en este periodo justamente porque el capitalismo requirió de las ciencias, de la técnica básicamente, de las ciencias biológicas, químicas, de las ciencias naturales para el desarrollo de la industria, pero luego va a requerir de las ciencias sociales. ¿Para qué? Porque el avance de la revolución industrial va a generar consecuencias sociales tremendas. El proceso, el tránsito, ¿no? La fuerte migración de personas del campo a la ciudad y nuevas condiciones que se dan sociales de vida que se dan en los ámbitos urbanos. Aparecen los pobres en la calle, ¿no? Los inútiles para el mundo, como diría Robert Castell, ¿no? El pauperismo, gente que no se adapta a las nuevas condiciones, al mercado de trabajo,
no puede ingresar al mercado de trabajo. Y bueno, todos estos cambios, estas transformaciones tan profundas, que no son solo transformaciones industriales, transformaciones porque la técnica empieza a invadir también la vida cotidiana, ¿no? Y todas estas transformaciones requieren nuevas explicaciones. Y estas nuevas explicaciones las van a dar justamente las ciencias sociales. Y también el derecho tiene una nueva vuelta de rosca y es aquí, en este momento, en el siglo XIX, donde se impone, y esto lo vamos a ver después, el positivismo el positivismo jurídico como teoría hegemónica y que implica que el derecho avanza en su nivel de racionalización. ¿Y por qué avanza en su nivel de racionalización? Bueno, porque el capitalismo necesita un derecho mucho más dinámico, mucho más sistematizado, un derecho capaz de regular el conjunto de transacciones en crecimiento que se van a dar a partir de este periodo con la expansión de la producción industrial y del comercio también. Entonces, el derecho, que es una ciencia social, también se va a consolidar en este momento como ciencia, y esto lo veremos posteriormente. Entonces, ahí Mejía nos habla de la conexión que existe entre el nacimiento y desarrollo de las ciencias con el capitalismo. Y nos habla que las ciencias, lamentablemente, fueron adquiriendo una lógica de mercado, dice. ¿Qué quiere decir la lógica de mercado? Bueno, que se adaptan a las necesidades que tiene este orden y que sirven a la reproducción de un orden que además es, como bien decía Marx, un orden de dominación, un orden de desigualdad. Todos sabemos, y Marx lo ha marcado muy bien, los males que nos ha traído este capitalismo, porque si bien el capitalismo ha implicado avances muy importantes en muchos ámbitos de la vida, también ha implicado deterioros muy importantes en lo que tiene que ver con la desigualdad, la tremenda desigualdad, la pobreza, condiciones de vida denigrantes de mucha gente, de trabajadores. Y va a ser justamente Marx el que va a poner de manifiesto y va a cuestionar a las formas de conocimiento de ese momento. Él le llamaba la ideología alemana, a las formas de conocimiento por no exponer justamente las relaciones de dominación que él estaba poniendo de manifiesto y que como político también buscaba transformar. Pero con Marx nace lo que llamamos la perspectiva crítica. Y la perspectiva crítica tiene que ver con que al mundo no solamente hay que conocerlo, que Marx decía también, de que las ciencias no cuestionaban lo suficiente, ¿no? Pero, sino que también hay que trabajar para transformarlo. Al mundo no solo hay que conocerlo, sino hay que transformarlo. Marx ha sido también un pensador de carácter revolucionario que, si bien pensaba que el capitalismo era un orden de superación de aquel orden medieval, implicaba también un orden de dominación que debía ser transformado. Entonces, con esto, ahí Mejía diferencia la lógica de mercado de la perspectiva crítica que inaugura Marx en las ciencias sociales en el siglo XIX. Y por último, tenemos que entender también las relaciones que existen entonces entre la ciencia, que ya lo expresaba recién Mejía, y las relaciones de dominación, o entre la ciencia y poder. Ya vimos la idea de Nietzsche, ¿no? Donde en definitiva la ciencia como búsqueda de la verdad se reduce a una idea de lucha por el poder, porque la verdad tiene que ver con un resultado de esas luchas de poner. O sea, la verdad es una imposición política en definitiva. Podemos pensar también
Entonces, que estas relaciones de poder no solo entenderlas en términos de un poder que está en el Estado o entenderlas en términos de un poder que está en las relaciones de producción o en la división, ¿no? O en la distribución desigual de los bienes, como pensaba Marx, entre burgueses y proletarios y las relaciones de dominación que se da ahí también, sino que también se verifican relaciones de poder al interior de la comunidad científica y a veces las teorías que se imponen también tienen que ver con relaciones de poder adentro de la comunidad. Porque, y acá aparecen, ¿no? Esta idea de paradigma, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Bueno, es un modelo de hacer ciencia, ¿no? Un modelo que incluye prácticas e incluye teorías que se imponen como válidas en un determinado momento histórico y sirven para ese momento histórico porque resuelven los problemas de ese momento histórico y que definen las formas en cómo se conoce, cuáles son los valores de la investigación, las preguntas que se buscan resolver. Y de alguna manera, por un criterio de eficacia, ese paradigma, como dijimos, se impone. Pero esa eficacia no solamente tiene que ver con la posibilidad de dar respuesta, sino también una eficacia práctica en relación a imponerse dentro de una comunidad científica. Porque las comunidades científicas no son comunidades separadas de cómo opera el resto del mundo, ¿no? También en el campo científico, como decía Bourdieu, del campo científico hay relaciones de poder y determinados grupos de científicos pueden imponer sus ideas sobre otros. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la industria de los medicamentos. Cómo, ¿no? El poder, el dinero, los intereses, y acá es donde se conectan también el problema de la ciencia con los intereses, puede llevar a que la ciencia se oriente casi en exclusividad a buscar medicamentos que permitan la cronificación de las enfermedades y no tanto la cura de las enfermedades. Porque es más negocio cronificarlas que curarlas, ¿no? Entonces, eso también nos marca que la ciencia no es un saber aséptico, que está atravesada por las relaciones de dominación, porque la ciencia es resultado entonces de ese contexto social, ¿no? De un entramado social en el que existen relaciones de poder, relaciones de dominación e intereses, y esos intereses atraviesan también el campo científico. Bueno, con esto damos por concluida esta clase y bueno, estamos todos los docentes a disposición para contestar las dudas que tengan y bueno, miren los videos que les van a ser muy, muy útiles para clarificar estos conceptos, ¿no? De construcción social de la realidad y de paradigma que son centrales en los temas que estamos dando esta semana. Nos vemos.